Vanguard School, curso de geometría, ejercicios con circunferencias. En este video tutorial aprenderemos a resolver ejercicios con circunferencias enfocándonos en los ángulos formados por rectas tangentes, por rectas secantes, por ángulos interiores y ángulos exteriores a una circunferencia. Para ello nos vamos a respaldar en algunas propiedades. Comenzamos. Circunferencia. La circunferencia es un conjunto de puntos de un plano que están a igual distancia de otro punto del plano. Esto quiere decir de que tenemos un punto interior al cual le vamos a llamar centro y que todos los puntos en la circunferencia mantendrán la misma distancia con el centro, de tal manera que esto me formará un radio. Cabe mencionar que la circunferencia es un polígono, donde los lados del polígono están tan cercanos uno del otro que se forma una circunferencia. Por lo tanto, el concepto de circunferencia podría ser un polígono de n lados. Elementos de una circunferencia. Observemos la figura. En esta figura hemos trazado algunos elementos que son indispensables para el desarrollo de nuestros ejercicios. Veamos, ¿cuáles son estos elementos? Hemos nombrado aquí algún grupo de elementos. Por ejemplo, O sería el centro de la circunferencia. Cualquier línea trazada del centro al contorno de la circunferencia formará el radio. R minúscula es el radio. Ojo, OP y OB, así como OA, tienen el mismo valor del radio por encontrarse en el centro. Cuerda. La cuerda es un segmento trazado de un punto de la circunferencia hacia otro punto sin pasar por el medio. Diámetro. Diámetro es aquella línea que divide a la circunferencia en dos partes iguales, lo cual indica que el diámetro pasa por el medio de la circunferencia. Arco. El arco es la curvatura de la circunferencia que se forma por consecuencia de una cuerda. Ahora, si observamos la figura, podríamos hablar de la cuerda AM, de la cuerda MP, de la cuerda PN, de la cuerda NB, BT o TA. Existen varias cuerdas. Flecha o sajita. Cuando la cuerda es bisecada por el radio, esta va a formar un ángulo de 90 grados. En otras palabras, la cuerda con el radio son perpendiculares. El corte que se hace entre la cuerda y el radio es un segmento PQ. A ese segmento PQ nosotros lo llamamos flecha o sajita. Cabe mencionar que el arco MP equivale a PN y también MQ equivale a QN. Si unimos el punto P con el punto M y el punto P con el punto N, entonces estaríamos formando un triángulo isósceles. Flecha o sajita PQ. Recta tangente. La recta tangente es aquella recta que toca a la circunferencia en un punto. La recta L2 es una recta tangente. Recta secante. La recta secante es aquella recta que corta la circunferencia en más de un punto. En este caso lo podrá cortar solo en dos puntos. Punto de tangencia es el punto por donde pasa la recta tangente. Cabe mencionar que este punto de tangencia unido con el centro forma un ángulo de 90 grados. Estos serían los elementos básicos de una circunferencia. ¿Sabías que la medida del ángulo de una circunferencia es 360 grados? Ok, vamos a reforzar este concepto. En geometría solo vamos a trabajar ángulos positivos.
y el mayor valor que puede tomar un ángulo sería de 360 grados, que es toda una vuelta. Pero tú me dirás, pero yo tengo entendido que hay ángulos negativos. Sí, ese tema se estudia en trigonometría. Pero también hay ángulos de más de una vuelta. Así es, eso se ve en trigonometría, porque la trigonometría lo que hace es observar el comportamiento del ángulo. Por ejemplo, una circunferencia geométrica tiene el valor de 360 grados. La mitad de esta circunferencia geométrica tendrá un valor de 180 grados y la cuarta parte de esta circunferencia geométrica tendrá un valor de 90 grados. Ángulos en la circunferencia. El objetivo de este tema es poder observar los ángulos que se forman en la circunferencia al trazar determinadas líneas notables. Ángulo central. Es el ángulo formado por los radios y que coinciden con el centro de la circunferencia. La particularidad del ángulo central es que el valor del ángulo central equivale al valor del arco. Como puedes ver en la figura, x es igual a a. X es el ángulo central y a es el arco formado por este ángulo. Por lo tanto, el ángulo central es equivalente al arco. Si tenemos un ángulo de 30 grados, pues tendré un arco también de 30 grados. Esto cabe mencionar que los arcos también se miden en grados. Ángulo inscrito. Ok, un ángulo inscrito es un ángulo que se encuentra dentro de la circunferencia y está formado por dos cuerdas. De tal manera que este ángulo va a ser la mitad del arco que forma cuando es un ángulo inscrito. Repetimos, el ángulo inscrito es la mitad del ángulo del arco formado. Si por alguna razón el arco mide 60 grados, el ángulo medirá 30. Siempre es la mitad. Ángulo semi-inscrito. El ángulo semi-inscrito es el ángulo que se forma por una cuerda y una recta tangente. Parte del ángulo está en la circunferencia y parte está fuera de ella, pero es una parte muy mínima, pero no significa que esté dentro en su totalidad. Por eso lo llamamos ángulo semi-inscrito. Y este ángulo se va a determinar conociendo la mitad del arco, o viceversa. Si conocemos el arco, el ángulo semi-inscrito sería igual al doble del arco. Como puedes observar, el ángulo inscrito está formado por una cuerda y una recta tangente. Ángulo interior. Tenemos una circunferencia y trazamos dos cuerdas. Estas cuerdas, al cruzarse, forman un ángulo. Ese ángulo interior se podrá determinar a través de la semisuma de los arcos formados por esta cuerda. Por ejemplo, tenemos el ángulo X y al trazar las dos cuerdas se han formado los arcos A y B. Entonces este ángulo X se obtendrá por la semisuma de los arcos A y B. Ángulo exterior. Bueno, tenemos una circunferencia y vamos a ubicar un punto fuera de la circunferencia. Entonces, desde ese punto podemos trazar dos rectas tangentes de la circunferencia, de tal manera que se forme un ángulo exterior. Podemos trazar dos rectas secantes que corten a la circunferencia y sigo teniendo un ángulo exterior. ¿Cómo también puedo combinar las dos anteriores? O sea, puedo trazar una recta tangente y una recta secante, y aún así sigo teniendo un ángulo exterior. ¿Por qué estoy aclarando esto? Porque vamos a encontrar una relación de ese ángulo formado. Veamos. Aquí tenemos una circunferencia y dos rectas tangentes. Entonces, el ángulo exterior X se obtendrá por la diferencia de los arcos, el arco mayor menos el arco menor sobre 2. Pero ahora veamos qué sucede si ya no son rectas tangentes, sino son secantes. Tenemos una circunferencia y dos rectas secantes.
Y estas rectas secantes están formando dos arcos, A y B, de tal manera que ese ángulo X exterior a la circunferencia se va a determinar por la semidiferencia del arco A con el arco B. Como puedes observar, es la misma expresión si fuesen secantes. En el primer tema vimos el ángulo formado por las rectas tangentes y estamos manteniendo la misma expresión. Veamos la combinación de ellos. ¿Qué sucede si tengo una recta tangente y una recta secante? Entonces el ángulo que se forma va a ser igual a la semidiferencia del arco formado por ambas rectas. Entonces, puedes observar que el ángulo exterior para rectas tangentes, para rectas secantes o para rectas tangente con una secante, se tendrá que manejar la misma relación. El arco mayor menos el arco menor sobre 2. Eso es para ángulos exteriores. Importante. Si tenemos una circunferencia y hemos trazado dos rectas tangentes y hemos obtenido un arco exterior, entonces ese ángulo formado por estas rectas tangentes y el arco que se genera al unirse estas rectas tangentes, la suma de ambos, por estar en grados, equivale a 180 grados. Por ejemplo, si el ángulo X es igual a 70 grados, entonces el arco es equivalente a 110 y viceversa. Algo que también tendríamos que recordar. Tengo aquí la mitad de la circunferencia. Entonces nos dice que el ángulo X más el arco B sumados tienen que ser 90 grados, que es una propiedad que podemos utilizar en cualquier momento. Vamos a resolver aquí algunos ejemplos. Por ejemplo, en la figura tenemos un ángulo central, que es X. Y nosotros sabemos que toda la circunferencia equivale a 360 grados, de tal manera que solo conozco un arco que mide 300 grados. Por lo tanto, lo que nos estaría faltando son 60 grados para completar. Quiere decir de que el ángulo X, por ser un ángulo central, equivale a 60 grados, que es el valor que tiene ese arco formado. Estamos aplicando nuestro concepto de ángulo central. Aquí tenemos un ángulo inscrito. Se han formado tres arcos. Un arco mide 100, el otro mide 150 y yo quiero calcular el valor del tercer arco. Por una resta simple, podemos calcular el valor de ese tercer arco, 110 grados. Pero ojo, eso no es lo que equivale a X. X es un ángulo inscrito y es la mitad de ese arco. Por lo tanto, el valor de X tendrá que ser 55 grados. Como podrás observar, hemos tenido que emplear el concepto de un ángulo geométrico de 360 grados para poder ir conociendo aquellos arcos que no nos dan en el ejercicio, pero que lo podemos determinar por simple inspección. Veamos otro ejercicio. Aquí tenemos una propiedad de un ángulo semi-inscrito. ¿Ok? Tenemos un arco de 200 grados. Quiere decir que el otro arco tiene que medir 160 grados para completar los 360 grados. Pero la medida del ángulo inscrito sería igual a la mitad de ese arco. Si este es el arco 160 grados, entonces X tiene que ser la mitad, 80 grados, por propiedad de ángulo semi-inscrito. Sigamos. Ahora tenemos una circunferencia y dentro de ella hay dos cuerdas, que particularmente estas cuerdas están formando un ángulo de 90 grados. En otras palabras, estas cuerdas son perpendiculares. Pero estas cuerdas han generado dos arcos, un arco de 70 grados y un arco desconocido de X. Entonces, el ángulo interior de 90 grados se podrá obtener por la semisuma de los arcos formados. Ángulo interior. 90 grados es igual a X más 70. No te olvides.
Aquí tenemos un ángulo exterior. Como puedes observar en este ángulo exterior, tenemos un arco de 120 grados. Por lo tanto, para completar los 240 grados, para completar los 360 grados, necesitaría 240 grados. Pero como puedes observar en la figura, en cada porción de arco hay un punto. Este me indica que esos arcos miden lo mismo. Entonces, como están faltando 240 grados, cada puntito equivaldrá a 80 grados. Ahora, la propiedad del ángulo exterior me indica que el arco mayor menos el arco menor hay que restarlo y dividirlo entre 2. Esto significa que el valor de x tendría que ser 20 grados. Veamos un ejercicio adicional. Ahora tenemos un ángulo exterior, pero que está formado por dos rectas tangentes. Podemos aplicar la propiedad, pero para ello necesitamos el valor de uno de los ángulos que no están apareciendo. Tenemos el arco mayor que es 360 grados, por lo tanto este arco pequeño debe de valer 300 grados. Entonces ahora ya podemos aplicar la propiedad, la misma que hemos utilizado en el ejercicio 5. 300 menos 60 sobre 2. Efectuamos nuestras operaciones aritméticas y obtenemos un valor para x igual a 120 grados. Aquí tenemos la mitad de una circunferencia. Si es la mitad, entonces tiene que medir 180 grados. Como ya conocemos 100, entonces el arco que nos falta determinar es de 80. Y no te olvides, según propiedad, x más 80 es igual a 90 grados. Esto significa que x debe de valer 10 grados. Como puedes observar, estamos aplicando todas las propiedades básicas. Aquí tenemos nuevamente una recta tangente y la mitad de una circunferencia. Tenemos un ángulo inscrito de 40 grados. Esto significa que el arco que se forma es de 80 grados. Y por propiedad, 80 grados más x tiene que ser igual a 90, la misma propiedad anterior. Aquí sería 100. Por lo tanto, x más 80 es igual a 90 y x también toma el valor de 10 grados. Esto no quiere decir de que siempre tomará el valor de 10. Esto puede cambiar dependiendo de los valores que me dan los ángulos. Veamos este ejercicio. Tenemos un ángulo inscrito de 60 grados. Esto quiere decir de que el arco que se forma afuera tiene que ser de 120. Y como es la mitad de la circunferencia, el arco que está dentro del triángulo tiene que tomar un valor de 60. Pero también sabemos por propiedad anterior que x más 60 tiene que ser igual a 90. Por lo tanto, x toma el valor de 30 grados. Veamos uno más. Tengo un ángulo inscrito que vale x. Por lo tanto, ese ángulo inscrito que vale x estará generando un arco que toma el valor de 2x. Y nuevamente utilizamos las propiedades anteriores. La suma de 20 grados más 2x equivale a 90 grados. Despejamos nuestra variable y obtenemos un valor para x igual a 35 grados. Bien, esto sería todo acerca de los ángulos que se forman por rectas tangentes, rectas secantes dentro y fuera de una circunferencia. Sigamos practicando y nos vemos hasta el siguiente video tutorial.